honorables senadores, señor ministro, yo tengo algunas observaciones de carácter jurídico sobre el contenido de este proyecto de ley orgánica. Y quiero referirme de manera puntual a las dudas que sobre esto tenemos. En el artículo primero, señor ministro y senadores, y en varios artículos, casi en todos los artículos, se refiere a la facultad que tendría el procurador y los ministros para solicitar la apertura de un incidente de impacto fiscal cuando el juez profiera una providencia. Decía el señor ministro que tienen los ministros y el procurador la facultad de solicitar una apertura de incidente fiscal cuando el juez profiere una providencia. A mí me parece que aquí estamos desbordando el contenido de la norma constitucional que pretendemos desarrollar con este proyecto de ley, porque en la Constitución solamente se menciona esa facultad una vez sea proferida una sentencia, lejos una sentencia a una providencia, señor ministro. Una providencia puede ser el auto admisorio de la demanda. Una providencia puede ser el decretar unas medidas cautelares. Una providencia puede ser un llamamiento en garantía. Y la norma constitucional solamente se refiere a esa facultad una vez sea proferida una sentencia, señor ministro. Eso en el artículo primero. En el artículo segundo hay algo que me parece que debe analizarse con bastante detenimiento, y es que se incluyen también este incidente de impacto fiscal, esta facultad, a las decisiones judiciales, incluidas las de tutela. Y aquí me parece que estamos desbordando también el límite que nos da mediante un proyecto de esta naturaleza la misma Constitución. Y el mismo artículo primero de este proyecto de ley, el parágrafo único, que dice que bajo ninguna circunstancia se podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Aquí estamos reglamentando ni más ni menos que la tutela. La tutela no solamente es un recurso, señor presidente, sino también es un derecho. No podemos, mediante una ley orgánica, reglamentar la tutela. La misma norma nos indica, el mismo nacimiento de la norma nos indica que esto lo podemos hacer es mediante una ley estatutaria. Aquí, si vamos a introducir la tutela dentro de las facultades que tiene el ministro y los ministros y el procurador para iniciar un incidente de impacto fiscal, tendríamos que pensar en una ley estatutaria y no una ley orgánica, señor ministro. En el artículo tercero hay algo que también debe corregirse, y es que se establece mediante este artículo que el conocimiento del incidente de impacto fiscal lo conocerán la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que es el Consejo de Estado. La Sala Plena del Consejo de Estado, señor presidente, está conformada por la Sala de lo Contencioso Administrativo y por la Sala de Consulta y Servicio Civil. La Sala de Consulta y Servicio Civil, señor presidente, no es un órgano jurisdiccional, es una sala de consulta precisamente. A mí me parece que aquí en este caso, seguramente lo que quiere el señor ministro es incluir a la Sala de lo Contencioso Administrativo, pero no a la Sala Plena del Consejo de Estado, señor ministro, porque sería un error jurídico grave. En el artículo noveno, señor presidente, se le están negando recursos a la parte que está combatiendo el ministro o el procurador. Resulta que
Si vemos un poco antes, señor ministro, el artículo 7º, por ejemplo, una vez rechazado el incidente por parte del juez, puede el ministro o el procurador interponer un recurso cuando se inadmite. También puede pedir la revisión de ese incidente, de esa negación cuando se rechaza la aceptación cuando se rechaza el incidente. Pero a las partes, es decir, a quien ganó la demanda contra el Estado, se le niegan todos los recursos. La norma dice clara, dice mediante auto que no tendrá recursos. Aquí estamos violando nada más y nada menos que el equilibrio procesal, señor presidente y señor ministro. Me parece que aquí nosotros no podemos legislar violando garantías procesales, señor ministro. Tenemos que darle a ese señor que pretendemos vencer mediante el incidente de impacto fiscal, tenemos que darle garantías procesales. Hay otras observaciones menores, señor ministro, señor presidente, en las que no quiero gastar el tiempo para que el señor ministro pueda darnos las explicaciones, pero yo pienso que aquí debemos terminar hoy en el nombramiento de una subcomisión que nos permita ajustar este proyecto a lo que consideramos que se está violando en materia constitucional y ajustar también en lo que creemos que está violando garantías procesales, señor ministro. Señor presidente, muchas gracias.